Abra su Biblia, por favor. Quiero entrar rápido para terminar temprano. Primera de Samuel, capítulo 15. Allí hay una historia escrita sobre el destino de dos hombres. Saúl y David. Dos hombres que Dios ungió con un destino. Yo quiero que usted entienda, entrando al mensaje de esta tarde, que usted tiene un destino y un propósito escogido por Dios. Saúl y David. Dos hombres llamados por Dios con un propósito, un destino, una razón de ser. El hombre que estaba en el medio se llamaba Samuel, un profeta. Un profeta es una persona que, además de ser un vidente, no tiene nada que ver con espiritista, pero un profeta es un vidente que ve no solamente el presente, pero también conoce y ve el futuro. Y entre estos dos hombres, Saúl y David, estaba Samuel, que escuchaba la voz de Dios. Y usualmente en todas las generaciones, Dios levanta hombres y levanta mujeres con su dedo puesto en el propósito de Dios, no solamente para ellos, sino para otras personas. En los días de Samuel se llamaban profetas. Hoy también se llaman profetas, pero hay otros ministerios dentro del cuerpo de Cristo que Dios revela, les da visión, pasión y conocimiento de los planes de Dios para una ciudad, para un país, para un pueblo. En esta ocasión vemos a Samuel, un profeta ya viejo, muchos años de experiencia, tenía alumnos mucho más joven que él. Y Samuel había escuchado la voz de Dios. En primera instancia fue nombrado rey de Israel Saúl. Saúl era un personaje interesante, un tremendo guerrero. La Biblia dice que era guapísimo, que era alto, que era bien parecido, sabía pelear y siempre salía de las batallas vencedor. Tenía un corazón tierno, pero con el tiempo su corazón cambia. Y con eso debemos de tener cuidado todos, porque hay dos cosas que pueden cambiar el corazón de un ser humano: dificultades y demasiado de bendición. Tener nada o tenerlo poco o tenerlo mucho pueden alterar la condición del ser humano. Y ahí es donde se encuentra la grande diferencia entre Saúl y David. Saúl Dios lo llama, Saúl Dios lo unge, Saúl Dios le ministra, Saúl Dios los escoge para un tiempo específico del pueblo de Israel. Saúl vio todas las grandes victorias, él vio cómo su reino, su reinado se ensanchaba, crecía, pero con el tiempo, viendo tantas bendiciones y viendo abundancia y no cuidando su corazón, finalmente Saúl pensó que él podía más del que lo llamó. Ahí fue la caída grande de Saúl, un hombre, como dije anteriormente, inteligente, con seguidores, un hombre alto, fuerte, sabía batallar, sabía expresarse, había escuchado la voz de Dios a través de Samuel. Dios lo preparó, Dios lo equipó y Dios lo envía. A través de los años ya dijimos que su corazón se daña. La abundancia te puede dañar, tener todo a las manos te puede dañar. Y ahora vemos en un momento el corazón de Saúl dañado, y ahora Dios llama nuevamente al profeta Samuel, que siempre estaba disponible, siempre estaba pendiente. Cuando Samuel era niño, Samuel vivió un tiempo en el palacio porque él fue criado en la casa de Dios, donde los pastores y donde los profetas y donde los sacerdotes pasaban su tiempo de oficio y también su tiempo de descanso. Y este hombre Samuel, ya viejo, pero se había recordado de su niñez. Y él es producto de un milagro. Samuel fue
producto de las oraciones. Fue producto de las oraciones de una mujer que no pudo tener bebé. Y ella ora y ella clama a Dios y finalmente Dios la escucha. Yo quiero motivarte a ti, mujer, a ti, hombre, que si hasta esta hora tú piensas que Dios no está escuchado, Dios sí te ha escuchado. Es que lamentablemente hay 3 contestaciones a todas las oraciones: sí, no y espera. A mí me gusta así. No tengo problema con no, pero dímelo de entrada. Pero espera está bien fuerte. Ana esperó por muchos años, clamando a Dios en el altar, pidiéndole a Dios, tocando el corazón de Dios. La Biblia dice que lloraba mucho. Yo he escuchado a alguna gente decir que las lágrimas no impresionan a Dios. Yo creo que sí. Yo creo que las lágrimas impresionan a Dios. Claro, tiene que haber una mezcla de lágrimas y emociones con fe. Tiene que haber fe. Lágrimas sin fe no existe. Tiene que haber fe, porque la Biblia dice que sin fe es imposible agradar a Dios. Pero me gusta la fe sazonada con lágrimas. Eso es una combinación que Dios no puede resistir. Y cuando esta mujer clama a Dios, Dios finalmente escucha su oración y nace Samuel y se cría. Ana lo entrega su destino, el hijo por la cual ella lloró por años. Yo quiero que usted me escuche. Usted orando algo por años y finalmente cuando Dios te lo da, tú se lo entregas para atrás. Eso en nuestra mente no tiene razón. Eso no se entiende. Pero usted sabe, Ana, yo creo que en el proceso de oración, todos esos años, ella sabía que si Dios le daba un niño, ese niño se lo iba a tener que devolver a Dios. Y Dios responde a su oración por su fe, por sus lágrimas, pero escuche, responde a su oración porque ya en el corazón de Ana, ella había entregado su hijo a Dios. Y eso es una lección para nosotros comenzando esta charla, porque es importante que lo que usted le esté pidiendo a Dios, que nunca lo ponga por encima de Dios. Nunca juzgue a Dios si Dios no se lo da. Y nunca permite que se enfríe su corazón cuando Dios se lo entregue. Ella no juzgó a Dios. Ella, cuando Dios le da a su hijo, ya su corazón estaba decidido. Ella no se llevó al niño y corrió 40 días y 40 noches o 40 años por el desierto y luego se lo rindió al Señor. La Biblia dice que cuando nace Samuel, ella inmediatamente había decidido llevarlo al templo para que lo críen allí. Ahora, yo estoy completamente seguro que cuando ese niño se criaba, ella venía y era una buena madre, ella lo cuidaba, pero lo dejaba en el altar de Dios. Ahí lo criaron profetas, lo criaron hombres que ministraban en el templo de Dios. Es importante que tú entiendas que lo que tú le pides a Dios, esa última cosa, porque mira que tenemos muchas necesidades y muchas oraciones, pero lo que más tú le estás pidiendo a Dios, tú tienes que estar dispuesto a entregárselo al Señor cuando Él te lo ponga en las manos. Y nuevo, repito, si no te lo da, no juzgarlo. Ana sabía que Samuel tenía un propósito mucho más grande que ser simplemente el hijo de Ana. Cuando nace Samuel, ella sabía ya que Samuel tenía un propósito mucho más grande que criarse en su hogar. Se lo entrega a Dios y como Dios no puede resistir ese tipo de fe, esas lágrimas, esa entrega, esa decisión, Dios hace de Samuel un profeta de Dios. Y es Samuel que está entre estos dos hombres. Ahora él se encuentra, hay un rey en Israel que se llama Saúl, que a través de los años había perdido su corazón, se había enfriado su relación con Dios, había pensado que todos sus logros, escúcheme, todos sus logros los consiguió él. Cuando ninguno de nuestros logros nos pertenecen, todos le pertenecen a Dios.
y tenemos que rendirle tributo y reconocerlo privadamente y públicamente y en nuestro hogar, donde quiera que nos paramos, tenemos que entender que los logros nuestros, grandes o pequeños, son de Dios. Y quiero extenderme un poco más y atrever a decir también que nuestras derrotas también pertenecen a Dios. Porque yo soy el de los que creo, aunque no creo que todo el destino nuestro está simplemente o específicamente proyectado o planificado con Dios o por Dios, pero creo que nuestro destino está e incluye derrotas. Y esas derrotas están diseñadas de antemano para enseñarnos grandes lecciones. Así que no reprendamos al diablo cuando viene una derrota. Tú tienes que discernir, conocer, entender. Yo siempre le digo a los muchachos aquí en la casa que tenemos que tener el big picture. Cuando pasa algo pequeño, tienes que verlo como parte de un andamiaje gigante. ¿Cómo es que debes tú responder a un movimiento sencillo, una derrota pequeña, un setback, one step back? Pero ¿cómo es que eso cabe en el andamiaje, en el puzzle de toda tu vida? Hay hombres que han sido derrotados en batalla en las escrituras y han aprendido más que otros hombres que han tenido múltiples victorias. Se puede aprender en una derrota, un sufrimiento, un tiempo, se puede aprender más que toda la vida. Porque una cosa es educación, que se consigue en cualquier escuela, pero sabiduría se consigue de tres fuentes: de Dios, de las escrituras y de la vida. ¿Me están entendiendo? Entonces este hombre Saúl pensó que fue que Dios lo bendijo, que Dios fue, Saúl pensó que ya no necesitaba a Dios, Dios le daba instrucciones. Y vemos en el capítulo 15, ahí es donde nosotros vemos a Samuel, que él sale hacia Saúl, porque Dios le dice que lo unja. Mira lo que dice la Biblia. Un día Samuel le dijo a Saúl: el Señor me envió a ungirte como rey sobre su pueblo Israel. Así que este es el verso 1, así que pon atención al mensaje del Señor. ¿Cuántos están escuchando el mensaje del Señor esta tarde? Pon atención. Así dice el Señor Todopoderoso: he decidido castigar a los amalecitas por lo que le hicieron a Israel, pues no lo dejaron pasar cuando salía de Egipto. Así que ve y ataca a los amalecitas ahora mismo. Destruye por completo todo lo que les pertenezca. No les tenga compasión. Mátalos a todos los hombres, mujeres, niños, recién nacidos, los toros, las vacas, las ovejas, los camellos, la suegra no. El versículo 4. Saúl reunió al ejército y le pasó revista en Telajín. Eran 200,000 soldados de infantería más 10,000 soldados de Judá. Luego se dirigió a la ciudad de Amalec y tendió una emboscada en el barranco. Los 500, y sigue la historia hablando de todo lo que hizo. El verso 7, Saúl atacó a los amalecitas desde Havilá hasta el sur, que está cerca de la frontera de Egipto. Y la historia va a seguir por todo ese capítulo. El verso 10 dice: la palabra del Señor vino a Samuel. Mira lo que dice el verso 11. Me arrepiento de haber hecho rey a Saúl. Eso es bien difícil entenderlo en el superficie. La palabra arrepentir ahí no quiere decir o no tiene la definición que nosotros entendemos que tiene. Porque la Biblia dice que Dios no es hombre para que se arrepienta. La palabra arrepentirse ahí es: si Él me hubiera hecho caso, hubiera sido obediente, yo no tuviera que cambiar mis planes. ¿Usted me está escuchando? Hay personas aquí en esta tarde que Dios te ha llamado con un propósito, un diseños, te ha llamado con un llamado específico, una tarea, una asignación. Y como no somos obedientes, no hacemos lo que Dios nos manda hacer, en los días difíciles, en la oscuridad, cuando no tenemos nada o cuando tenemos mucho, dejamos de ser obedientes a Dios y no hacemos exactamente lo que Dios nos llama a hacer. Dios se arrepiente. Dios también tiene plan B. Diga plan B. ¿Tú tienes la Reina Valera? ¿Qué dice la Reina Valera? Me pesa, oh, that's good, la Reina Valera. Me pesa haber puesto. ¿Cuántos aquí le ha pesado haber puesto?
¿Cuántos aquí se acuerdan de alguna relación que le apesa? Se arrepiente. ¿Cuántos aquí se han arrepentido en algún momento de su vida? Pues si nosotros nos arrepentimos, Dios también se arrepiente, pero no de la manera que pensamos. Ya yo le di la definición. Vaya la palabra al verso número 11 de nuevo. Me arrepiento de haber hecho rey a Saúl, pues se ha apartado de mí y no ha llevado a cabo mis instrucciones. Dios me dijo esta mañana temprano, me levanté tempranito. Y cuando yo digo Dios me dijo, usted entiende, es en oración, en una plática. La oración es un monólogo, es una conversación. Cuando usted habla con Dios es una conversación. Mientras yo hablaba con Él esta mañana, Él me dijo que había personas en esta ciudad que no le prestaban atención a las instrucciones del Señor y por lo tanto Él tenía que levantar su mano y el destino y el plan y el propósito que tenía con ellos se levanta porque tenía que seguir hacia adelante porque God sees the big picture. Nosotros somos una parte pequeña, aunque Dios nos ama con todo su ser. Dio a Jesucristo por nosotros, por cada uno de nosotros, pero el destino y el propósito de la raza humana es más grande que yo, es más grande que usted. Y Dios entonces se arrepiente, cambia de mente, cambia sus planes, hace el plan B y llama a otra gente con la mismo llamado, la misma instrucción que nos dio a nosotros, llama a otros para cumplir su propósito. Y Dios me dijo esta mañana, hay personas en tu casa que conocen el plan de Dios para su vida, pero tienen sus prioridades invertidas y necesitan en este día ver lo que le sucede a un hombre que invierte sus prioridades. Eso es tomar la gloria a uno y dejar de darle la gloria al Señor. ¿Cuántos están aquí? Lo que pasa es que Saúl, Dios le dijo en el verso número 1 al verso número 3, quiero que mates todo lo que se mueva. Destruye por completo, dice el verso 3, por completo todo lo que te pertenece. Y Dios nos dice a nosotros, quiero que te entregues total y completamente a Dios. Dios quiere que te entregues total y completamente al Señor. Dios quiere que te entregues totalmente y completamente al Señor. Dios quiere que tu vida esté consumida solamente por Él y que el resto sean necesidades. Tenemos que trabajar, tenemos que comer, tenemos que viajar, tenemos que hacer, tenemos que sembrar, tenemos que arrancar. Esas cosas son el resultado, no es nuestra vida. Tu vida no es trabajar. Tu vida no es sembrar. Tu vida no es la educación, ni tu relación, ni tan siquiera tu ministerio. Tu vida es el propósito de Dios para ti. Eso es lo único que asegura que al final de nuestra vida recibamos la recompensa que Dios ha querido para nosotros. Pero lo que pasa con eso es que cuando nosotros nos desviamos del propósito de Dios, el propósito de Dios en general se atrasa. Este tiempo que Saúl estaba atrasado en su propósito, la bendición del pueblo de Israel se atrasa. Y a veces nosotros tenemos que tomar decisiones contundentes para que nuestra familia adelante, para que nuestro hogar prospere. Hay decisiones, hay pequeños bolsillos, o en inglés sería the small pockets of disobedience, of having our priorities in the wrong places, que es lo que atrasa finalmente el propósito de Dios. Y vemos, número